A través de este video vamos a seguir hablando sobre esos 7 hábitos que nos menciona Stephen Covey para la gente altamente efectiva. Vimos el primer hábito que se refería a ser proactivo. El segundo que tomamos la semana pasada a través del video Cómo te ves, te proyectas, en donde hablamos de empezar con un fin en mente. Y hoy vamos a abordar ese tercer hábito que constituye el cierre de la victoria privada y es básicamente sobre la autoadministración. Por eso lo he titulado ¿Cuál es tu prioridad? Como una guía para administrar nuestras propias decisiones. Por ello, el objetivo de esta charla es reconocer cuáles son las acciones que van encaminadas a esa misión personal para hacer primero lo primero. El liderazgo y la administración son dos cosas diferentes. El liderazgo consiste en tomar decisiones y la administración determina qué viene primero para lograr la efectividad de esas decisiones. La administración es la disciplina puesta en práctica y la disciplina proviene del interior en función de la voluntad independiente. En el grado en que hemos desarrollado esa voluntad independiente se mide por nuestra integridad, es decir, la capacidad que tenemos para comprometernos con nosotros mismos, hacer lo que decimos y respetarnos a nosotros mismos. Albert N. Gray, en su libro El común denominador del éxito, que inicialmente fue un ensayo, dice que el, es el hábito de hacer las cosas que a los demás no les gusta hacer, el que se materializa aquí como empezar por lo primero. Si es un propósito importante, serás importante en su logro. Pero si ese propósito es desinteresado, serás desinteresado en lograrlo. Y aquí la importancia de poder identificar lo que realmente son las distracciones. Esa es la parte clave en esta época en donde todo se ha vuelto para allá. Y por eso vale la pena traer aquí a colación lo que decía Juan Bautista Alberdi. Ser libre es gobernarse a sí propio, es decir, ser administrador de sí mismo. El foco esencial de la administración de nuestras decisiones, si las queremos alineadas en mente, puede captarse en esta matriz de administración del tiempo, en donde tenemos básicamente 4 cuadrantes. ¿Sí? Para empezar, es importante identificar estos dos vértices, el de la urgencia y la importancia. ¿No? En el de la urgencia tenemos todo aquello que tiene que ser atendido ya, de inmediato. Y el de la importancia es todo aquello que nos aporta a nuestra misión, a nuestros valores, a nuestras metas. En ese sentido, entonces tenemos aquí 4 cuadrantes, en donde en el primero podemos observar que aquí tenemos todo lo que son las cosas urgentes y que también son importantes. Entonces son urgentes y son importantes. Como los problemas que son apremiantes, que tengo que decidir hoy, todo lo que dejé hasta última fecha, problemas con fecha de vencimiento inminente, todo aquello que está asociado a los resultados, ¿sí? Y cosas que no nos dan espera, como una emergencia, como algo imprevisto que tengo que atender en este momento, alguien que se enfermó, el niño que está con fiebre, etcétera, etcétera. Tenemos entonces luego en este otro cuadrante, que es el tercer cuadrante, aquí, tenemos las cosas que son no importantes, pero urgentes. Son urgentes y no son importantes. ¿Como cuáles? Las interrupciones por llamadas, el correo electrónico, el chat, algunas reuniones. Y es aquí en donde estamos inmersos últimamente con todas estas redes sociales. ¿Sí? Porque si te suena el teléfono, tienes que atenderlo. Si te timbran en la puerta, debes ir a abrir. ¿Sí? Aquí están todas esas cosas que, aunque no son importantes, son urgentes.
estás en la cocina y pusiste la leche y ya ves que se te va a regar, entonces inmediatamente corres, tienes que soltar todo e ir a atenderla, ¿no? Aunque no sea importante. Luego tenemos en este cuadrante, que es el cuadrante número 4 de aquí, todo lo que denominamos como trivial, que nos tienen en el ajetreo de la multiplicidad de labores, en revistas, el chisme, los juegos virtuales, estar pegada ahí con los nuevos jueguitos que salen en las redes sociales y todo aquello que utilizamos a veces como escape, como una huida a todas estas cosas que se nos presentan en el día a día que no nos dejan respirar, que nos mantienen en crisis, que nos tienen atrapadas, ¿sí? Y luego viene este que es súper importante, que yo diría que es el más importante de todos, que es el cuadrante número 2, en donde tenemos todo lo que está asociado a la misión, a la prevención, a la formación, a la planeación. Por ejemplo, que está enferma una tía y yo quiero llamarla. No es urgente llamarla, pero es importante, porque es mi tía, quiero saber cómo está. Por eso habla de las relaciones. Es importante porque está asociada con la visión. Entonces, por ejemplo, aprender inglés no es urgente, pero es importante porque me da más oportunidades. Todo eso que tiene que ver con la planeación, con la visión, con todo. Y es en este cuadrante en donde nos vamos a centrar. Ya conociendo los 4 cuadrantes, veamos cuáles son los resultados que van dejando cuando priorizamos nuestras decisiones con base en cada uno de ellos. Cuando priorizamos con base en el cuadrante número 1, vivimos en un estrés permanente, en agotamiento, administrando crisis, apagando incendios. Cuando centramos nuestras decisiones en el cuadrante número 3, tenemos poca responsabilidad de lo que está pasando, dependemos de los otros, de las cosas que son apremiantes y estamos dejándonos gobernar por los afanes. Igualmente, cuando encaminamos las decisiones centradas en este cuadrante, que es el número 4, tenemos ya poco o nada de responsabilidad frente a lo que se hace en torno a ese cuadrante. Nos sirve para tener disculpas frente a las decisiones que tomamos y que van encaminadas hacia nuestro objetivo en mente. Y pues se refieren solamente al ocio, a los vicios. En cambio, cuando centramos todas nuestras decisiones, cuando dejamos toda nuestra energía puesta en este segundo cuadrante, que son las cosas que no son urgentes, pero que son importantes, ahí entonces vemos que los resultados que nos va dejando son asociados con nuestra visión, con nuestra perspectiva, implican disciplina, control. Y es aquí en donde debemos centrar toda nuestra atención, porque entonces son pocas crisis, ¿cierto? Tenemos un mayor control y nos va abriendo espacio para tener tiempo para desarrollar otras cosas con mayor disciplina. Una de las preguntas más comunes que se hacen hoy en los seminarios de ventas es esta que les he escrito aquí hoy. ¿Qué cosa puedes hacer que de hacerlo regularmente haría una tremenda diferencia positiva en tu vida? Luego de esta pregunta tan interesante, podemos concluir que ejecutar y organizar según las prioridades implica también hacernos esta otra pregunta. ¿Es acaso la persona más ocupada la más organizada? A veces tenemos múltiples cosas por hacer. Nos comprometemos en muchas cosas, a muchas acciones. Y entonces viene aquí algo muy importante que es una de los tips para poder empezar a alinear todas esas decisiones en torno a nuestros principios, a ese fin que tenemos en mente, a nuestra misión personal.
Y la primera es cómo aprender a decir no. Decir no a ciertos compromisos que se te ponen enfrente te va liberando espacio. Es aprender a decir no, aunque tengas un sí por allá adentro ardiéndote mucho más grande. Por ejemplo, si te dicen que si quieres ser la mamá coordinadora de los niños del colegio, cuando tú sabes que en la casa también eres la presidenta del consejo del edificio, o cuando sabes que debes estar atenta a tus hijos porque el uno debe tomar sus clases de gimnasia porque tiene alguna enfermedad. Tú sabes que quisieras, te mueres por decir sí, porque te interesa mucho ser la administradora, la coordinadora, perdón, pero aprender a decir no y de una manera elegante, como por ejemplo, sí, me encantaría ser la coordinadora, solo que, etcétera, etcétera. Es súper clave para poder ir liberando espacios. Y espacios no solamente en la agenda, sino en nuestra vida. Por eso me pareció muy interesante lo que dice aquí Stephen Covey cuando escribe, a menudo lo bueno es enemigo de lo mejor. Sí es muy bueno que seas la coordinadora del grupo de los niños, pero tal vez no sea lo mejor en este momento si lo quieres orientar a tus propósitos, alinearlo a tus objetivos, a ese fin en mente. Bueno, y ahora entonces llegamos a esta parte en donde vienen algunos pasos para empezar a hacer toda esta tarea de administrar las prioridades. Lo primero que debemos hacer es identificar cuáles roles tenemos, qué roles tengo yo como individuo, como esposa, ¿sí? O como miembro de una junta, o de pronto estoy trabajando en la escuela dominical. ¿Qué roles yo desempeño en mi vida? El segundo paso es cuáles resultados importantes para ese fin en mente del que hemos estado hablando quiero lograr en cada uno de esos roles. Entonces tengo cada uno de los roles y cuáles son los resultados, a qué le estoy apuntando a la larga en cada rol. Lo tercero que debo hacer es hacer una programación, una planeación, puede ser diaria, semanal, en cualquier espacio de tiempo que quieras. Y para ello te recomiendo, por ejemplo, usar un pizarrón en donde tienes los 4 cuadrantes y ahí puedes ir colocando las tareas para ir liberando espacios de acuerdo con lo que hemos visto hoy. El cuarto aspecto importante es hacer el ejercicio a diario, esa ejercitación que hace que esto se vuelva un hábito, el que tú puedas ir encaminando todas tus decisiones hacia esas prioridades con base en tus principios, para no autosabotarte en tus propias decisiones, para mantener esa integridad de la que estábamos hablando hace un rato. Y la última y quizás la más importante para mí en este momento es algo que nos cuesta mucho trabajo, que es delegar, es dejar que el otro haga esas cosas eh, de acuerdo con mis principios para centrarme en lo que realmente es importante, en mi misión personal. Y cuando hablo de delegación me refiero a que también se trata de darle la oportunidad al otro de participar. De alguna manera ese delegar un, es como cuando uno habla de que en el recibir está el dar. Cuando tú delegas, le estás dando a alguien más la oportunidad de hacer las cosas y esto es en lo que más hago énfasis porque nosotras como mujeres somos muy dadas a querer controlar todo, a pensar que solamente nosotras lo sabemos hacer así de bien. Entonces, es muy importante empezar a soltar, a delegar las cosas. Y ojo, porque una cosa es la acción y otra cosa es el control. Entonces, le delegas la acción a otra persona, pero tú llevas el control. Tú estás pendiente de que lo que esté haciendo lo esté haciendo bien. Y entonces, cuando ya queremos poner todo esto en acción, como podemos ver, lo más importante es identificar actividades que he descuidado y que son importantes para mi vida. Hacer una lista con las responsabilidades, con las actividades que puedo delegar. Dibujar la matriz, como les decía hace un momento,
para poder mirar qué porcentaje le estoy dedicando a cada uno de esos 4 cuadrantes. Y evaluar de vez en cuando ese plan para ver si sigue acorde a esos principios y a esos propósitos que tienes en tu vida. Bueno, y ya para concluir, entonces lo importante es rescatar que primero, siempre hay que hacerlo primero, de acuerdo con tu escala de valores, de acuerdo con ese fin que tienes en mente en tu vida. Siempre procura hacer primero lo primero. Y ten en cuenta que a diferentes escalas de valores, diferentes prioridades. Puede ser que para una persona alguna acción tiene una mayor prioridad dependiendo del momento de su vida. Por ejemplo, si para esa persona es importante la formación, muy seguramente le va a dar prioridad a hacer un curso o a su desarrollo personal por encima de otras cosas, de la familia, de un compromiso con amigos, etcétera. Y el último punto que es, entre mayor control tenemos de nuestras prioridades y centradas en los valores, vamos a tener mayor coherencia personal y eso te va a hacer sentir una persona mucho más plena, realizada y muy seguramente que va a llegar de una manera más efectiva a conseguir todos esos propósitos que tiene en su vida personal.